Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pueblo de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Sean todos bienvenidos a este programa radial número 94, Sendas Antiguas. Sean todos bienvenidos. Es un placer y un gusto para nosotros estar con cada uno de ustedes que nos sintonizan desde sus hogares, desde su lugar de trabajo, en la calle, donde quiera que se encuentren. Les enviamos muchas bendiciones y muchos saludos. Qué bueno que estén con nosotros. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos de la colonia Lomas de Santa Ana, del fraccionamiento Yagul y de todos los lugares, Dainzú y todos los lugares hasta donde esta señal llegue, rancherías, parajes. Es un gusto para nosotros poder transmitir para todos ustedes este programa radial número 94, Sendas Antiguas. Sean todos bienvenidos. Recuerde que estamos transmitiendo desde la cabina de La Picosa en el 105.5 de FM, a través de internet por www.lapicosadetlacolula.com.mx. En el Face puede usted ingresar a la cuenta de nuestro hermano Amado Rodríguez Palacios, enviar una solicitud y ver la transmisión que estamos haciendo para todos ustedes, y en YouTube en el canal Luminares en este mundo. Sean todos bienvenidos a nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan desde sus radios, y también a los que nos ven y escuchan a través de internet. Sean todos bienvenidos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. El día de hoy, como tema, tenemos venciendo obstáculos. Así que agradecemos al Creador que usted se quede con nosotros y esté atento a este interesante tema, que esperemos le pueda a usted servir para ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Dios eterno. Pues vamos a iniciar, ya estamos listos. Agradecemos al Creador por todas sus bondades. Vamos a comenzar con la lectura en el libro de Josué capítulo 1, versículo 1 al 8. Dice la palabra del Dios eterno: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahweh, que Yahweh habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim, Jehová tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Pues en este texto, en estas palabras de fortaleza para Josué, en estas palabras de ánimo, de aliento para José, el Eterno no le está diciendo que no enfrentaría él obstáculos, sino que el Eterno le dice que él podrá vencer todos esos obstáculos. El texto dice que nadie le podrá hacer frente a Josué, a Yehoshua, porque Yahweh estará con él, lo acompañará y le ayudará en todas las cosas que emprenda. Y sobre eso estaremos hablando en esta hermosa mañana, sábado 8
8 de julio del año 2023. Sean todos bienvenidos. Vamos a orar y con esto damos inicio. Eterno y poderoso Abba, te damos gracias en esta hermosa mañana que tú nos regalas, hermosa mañana, calurosa. Bendito eres, Padre Celestial. Te rogamos que nos ayudes, que nos dirijas, que tu palabra la lleves al lugar donde esa semilla tendrá que caer, donde habrá de germinar, de producir frutos que lleven tu preciosa palabra, que lleven tu precioso y poderoso espíritu. Te rogamos que ayudes a cada persona, que le hagas comprender lo que tu Torá, tu palabra nos dice, las enseñanzas que tú has dejado para nosotros y que podamos usarlas como un manual de vida para que tengamos éxito, para que todo lo que emprendamos tú estés con nosotros y nos vaya bien tal y como se lo dijiste a Yehoshua, tu hijo amado. Así que en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua, te pedimos que nos acompañes en esta hora de transmisión y todos los días de nuestra vida. En el nombre de Yeshua, amén. Pues soy su hermano Mario Pineda y estoy acompañando en esta cabina de radio a nuestro hermano Amado Rodríguez Palacios. Así que damos inicio con este tema, venciendo obstáculos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Shalom, la paz del Eterno esté en cada uno de los que están aquí escuchándonos y los que nos oirán. El tema de hoy, en esta mañana, es una instrucción muy importante para cada uno de nosotros. Sabemos que el tema del programa es para que no caigamos en los tropiezos que el enemigo ha trazado tanto para el pueblo de Israel y también es una sombra para nosotros. Vamos a dar lectura en el libro de Números, capítulo 25, del 1 al 9. En el nombre de Yeshua HaMashiach, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con los hijos de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. El furor de Yahweh se encendió contra Israel, y Yahweh dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos vosotros que han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel, y vino y trajo una madianita y sus hermanos a ojos de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en sus manos y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer en su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Murieron de aquella mortandad 24,000. En estos 9 versículos hay mucha sombra, muchas instrucciones para cada uno de nosotros. El pueblo de Israel, como la semana pasada, se estudió sobre la desesperación de Balac, que llamó a un hechicero, a un brujo que se llama Balaam, para poder maldecir al pueblo de Israel. Pero el Eterno no permitió que ese falso profeta maldijera al pueblo de Israel, en la cual le dio
una idea en donde cómo va a caer el pueblo de Israel, porque Balaam ya sabía perfectamente las instrucciones que el Eterno le dio a Israel para que no se enciende su furor, a sabiendas de que el Eterno le dio unas instrucciones a su pueblo, y Balaam pues ya sabía, y es por eso es que le dio la idea de ponerle tropiezo al pueblo de Israel. Sabemos que en las guerras hay muchas estrategias. Por decir, hoy en la actualidad vemos la guerra armada, la guerra bacteriológica, la guerra nuclear y la guerra psicológica. Ya lo pasamos en tiempos pasados, esa guerra psicológica que es, por decir, nos vinieron a sembrar la pandemia del COVID-19, en donde todos estaban desesperados, en la cual es una guerra psicológica que el sistema puso. Y por eso es que fue la idea de Balaam a Balac, le dio esa idea de que pusieran tiendas, mujeres, tropiezos en el camino, para que el pueblo de Israel tropezara. ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas y de ídolos, y a comer y a cometer fornicación. Balaam ya sabía a la perfección cuáles son las instrucciones que el Eterno le dio al pueblo de Israel, en la cual esa fue el punto exacto la cual utilizó Balaam para aconsejar a Balac qué es lo que se debe hacer, porque sabemos que al cometer ese pecado de fornicación, ese pecado de adulterio, estamos poniendo en riesgo nuestro cuerpo, y por qué no también el espíritu en la cual llevamos adentro. Vamos a entregar el micrófono al hermano Mario. Amén, pues es necesario mencionar que Baal Peor es o representa una deidad pagana del pueblo moabita. Si uno se pone a leer un poquito acerca de este dios, encontramos que es un dios moabita que fue adorado en el monte Peor mediante un culto obsceno y licencioso. Los israelitas, durante su estadía en Sittim y seducidos por mujeres moabitas, adoraron a este dios. Es algo que debemos de comprender, que el pueblo de Israel, como en aquel tiempo y como ahora, muchas veces sucumbe o cae ante los pecados sexuales. Y de esto se valió Balaam para poder hacer tropezar al pueblo de Israel, a los hijos de Dios. Una de las cosas más frecuentes en el pueblo de Dios pues son los pecados de orden sexual, y pues el Eterno no espera o no desea que su pueblo
viva en este tipo de pecados como lo son el adulterio, la fornicación, sino que Él demanda a su pueblo una limpieza total. Balac había intentado ya de algunas maneras hacer tropezar al pueblo. Él llevó presentes a Balaam para convencerlo de que pudiera maldecir al pueblo y con esto provocar la ruina del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios le decía a Balaam que nada de esto se atreviera a hablar, sino que sus palabras serían de bendición. Pero como leímos en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 14, Balaam, interesado en obtener ganancias, las ganancias que le ofrecía Balac, entonces él buscó la manera de hacer tropezar al pueblo y lo hizo a través de las mujeres moabitas. Se dice que se le presentaron a los jóvenes, a los hombres de Israel, mujeres desnudas, semidesnudas, ataviadas con joyas, que pudieran seducir al pueblo, y este pueblo cayó en ese pecado, y eso provocó una terrible mortandad entre el pueblo. Así que el Eterno nos hace saber todos estos acontecimientos para que nosotros no caigamos ante este tipo de seducciones, ante este tipo de trampas, de estrategias del enemigo, que lo único que buscan es que el pueblo se pierda, que el pueblo siga vagando en el desierto y nunca logre la meta de llegar a la tierra prometida. Un pueblo que se muestra rebelde ante Dios, ante Elohim, no busca el camino recto, sino que prefiere avanzar zigzagueando, dando vueltas, buscando otros senderos, otros caminos, y omite continuar el camino recto que el Eterno ya le ha marcado. Y el camino recto precisamente está descrito aquí en la Torá, aquí en las Escrituras, que nosotros vayamos conforme a los mandamientos, conforme a las instrucciones que el Creador ya nos ha dado, y no estemos zigzagueando, no estemos buscando veredas, caminos que a nuestro parecer son tal vez más cortos, con menos obstáculos, sino que el Eterno dice, como le dijo a Josué, yo estaré con ustedes, yo los acompañaré, yo los fortaleceré, yo cuidaré de ustedes, yo los ayudaré a vencer. Entonces debemos de considerar que los hombres de Dios no se basan en lo que los demás digan, en lo que los demás opinen, en lo que él mismo crea, en lo que su corazón le indique, sino que se basan en lo que el Eterno ya les ha dicho, ya les ha ordenado, ya les ha instruido. Y sobre eso caminan, poniendo ese fundamento, y sobre eso caminan. Así que lo que Balaam pretendía era apoderarse, tener ganancias, enriquecerse a costa de la destrucción de un pueblo. Y su plan por un momento funcionó, por un momento logró despertar la ira de Elohim, logró despertar la ira del Dios Altísimo, pero hubo un hombre que hizo algo para calmar, para sosegar la ira del Dios Todopoderoso, y sobre eso seguiremos hablando. Amén. Ciertamente, como nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 13, donde nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una recomendación para cada uno de nosotros, porque
se contamina la carne con el espíritu. Así es que si andamos conforme a la carne, también perjudicamos al espíritu, porque sabemos que la carne hay que entregarle todo al Señor, a su obediencia. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 y 19. ¿Qué nos dice el Rab Shaul también? El apóstol Pablo, el apóstol de nuestro maestro Yeshua HaMashiach. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré de dominar de ninguna manera. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como las otras destruirá Elohim. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Este mensaje es muy importante porque muchos tenemos esa idea de que no, pues el cuerpo es débil. Pero estando cimentado, conociendo las instrucciones que el Eterno nos ha dado y te está dando aquel radioescucha que nos está escuchando, los principios de fe para cada uno de nosotros es muy importante estudiarlos. Hay veces que se dicen cristianos, pero andan fornicando, andan adulterando, andan rindiendo culto a ídolos. Pero ¿qué es la recomendación que el Señor ha dado? Y el enemigo, al igual que Balaam, se aprovechan de esas instrucciones. Por decir, está en Hechos, capítulo 15, versículo, vamos a pedir al hermano Mario, el versículo 19, y después que continúa en el versículo 28 y 29. ¿Cuál es el estatuto que el Eterno, cuáles las instrucciones que el Eterno nos dio? Hechos capítulo 15, versículo 19. Amén, dice la palabra del Eterno, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, Continúa. sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Amén. Vemos fornicación, ahogado y sangre. Hoy en la actualidad vemos que, por decir un ejemplo, los pollos no lo cortan el pescuezo, al contrario, lo ahogan, lo tuercen el pescuezo. ¿Y qué es lo que el Eterno nos está diciendo? No comerlo ahogado, porque al estirar, al torcer el pescuezo de un pollo o de algún animal para comerlo, es ahogamiento la que están sufriendo esos animales. Vamos a pedir al hermano que lee el versículo 28 y 29 del mismo capítulo de Hechos 15. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Amén. Ya he dicho, animal estrangulado, la sangre, porque ahí está la vida. Y también, ¿por qué no? Hoy en la actualidad en las tiendas vemos
atrás de la puerta, ídolos. Al igual que los chinos cuando ponen un negocio, un restaurante, vemos que ponen a su dios Buda enfrente o atrás, al igual que los católicos en estos momentos ponen una trenza de ajo, ponen algún ídolo atrás de la puerta. ¿Para qué? Para que ellos están dando culto, esa idolatría en la cual el Eterno lo reprueba. Está en Hechos capítulo 15, versículo 19 y versículo 28 y 29. No está en el Antiguo Testamento, como decimos malamente, sino que está en el Nuevo Testamento. Y a pesar de eso, por falta de lectura de la Biblia, hacemos lo que nos recomiendan otras personas. ¿O qué dice usted, hermano Mario? Amén, pues recordando al apóstol Pablo, si nosotros leemos Romanos capítulo 7, versículo 21 y 25, dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El apóstol habla en este versículo de la ley del pecado, esa inclinación que todos los seres humanos tenemos hacia las cosas malas. Entonces él dice: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en la palabra, en la Torá, en lo que el Eterno nos ha dicho. Pero veo otra ley. Aquí habla entonces de la ley del pecado, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Yeshua, el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pues mis amados hermanos, todo lo que nos rodea, y no es de ahora, sino ha sido desde el tiempo en que el ser humano, en que nuestros primeros padres decidieron desobedecer al Eterno, todo lo que nos rodea está cargado de desobediencia, está cargado de pecado al Creador. Y en nosotros mismos, como acabamos de leer, existe una inclinación hacia lo malo, hacia el pecado. Entonces, para no caer en esa tentación, en ese pecado, nosotros necesitamos estar fortalecidos con las cosas de Dios, con la palabra. Es importante que a través de la lectura diaria de las Escrituras, a través de la oración, a través del ayuno, a través de congregarnos, nuestra mente, nuestro corazón se vaya renovando, se vaya transformando. Cuando aquel varón le preguntó a Yeshua qué tenía, cuál era el mandamiento más importante de la ley, de la Torá, Yeshua le respondió que él debía amar al Creador con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera nosotros podemos apartarnos de toda iniquidad, de todo lo malo. Nosotros entraremos a un momento, a un estado en el que cerraremos los ojos delante de las cosas que no nos convienen. Caminaremos hacia el lado contrario de aquellas cosas que nos incitan a pecar contra Dios, y también de aquellas cosas que nos incitan o que nos llevan a pecar contra nuestro mismo cuerpo. Taparemos nuestros oídos
haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar caer en esa trampa del enemigo, como la trampa de Balaam. Al pueblo de Israel se le presentaron mujeres desnudas delante de un dios, Baal Peor, delante de un dios, para que el pueblo fornicara, para que el pueblo fuera presa de este pecado sexual, lleno de obscenidades, lleno de orgías, cosas que el Eterno le desagradan. Los hombres jóvenes que están en una etapa viril son presas muy fácilmente de este tipo de pecados sexuales. Pero entonces el Eterno nos recomienda que tengamos cuidado con eso, que nos fortalezcamos, que nos apartemos no solo de los delitos sexuales, como leímos en Hechos de la fornicación, sino también de aquellos pecados que tienen que ver con la comida, con la bebida. Nosotros leímos, ¿verdad?, en Hechos que nos debemos de abstener de aquello que es sacrificado a los ídolos, de sangre. Hay gente que tiene la costumbre de comer sangre, pues eso lo aborrece el Eterno, de los animales que son estrangulados, y por supuesto, como ya dijimos, de todo lo relacionado a los pecados sexuales. Así que estas recomendaciones que hoy estamos estudiando, y lo estamos estudiando para que todos nosotros aprendamos que sí existe una manera de vencer obstáculos, sí existe una manera de salir triunfante ante estas tentaciones. A veces uno piensa que eso no es posible, a veces uno piensa que nunca podrá cambiar, pero entonces debemos de seguir el consejo bíblico, el consejo de aquel sabio que es nuestro Creador, el que nos hizo a nosotros, el que nos conoce perfectamente, y Él nos ayuda a alcanzar esa libertad que anhelamos, que muchas veces, por la cual nosotros muchas veces hemos orado, hemos ayunado, hemos pedido a Él que nos ayude a alcanzar esa libertad. Pues aquí está la herramienta, este instructivo, este manual, la palabra del Eterno. Amén. Esa desobediencia que el pueblo de Israel, y por qué no también va reflejado a cada uno de nosotros, donde vamos a continuar leyendo en el libro de Números 25, del versículo 4 al 5. Y Yahweh dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno a aquellos de vuestros que os se ha juntado con Baal-peor, aquellos que están idolatrando. Ellos hicieron caso omiso a esta palabra. Tal vez, ¿por qué? Porque ellos también se estaban prostituyendo, y en la cual también refleja en nosotros. Pues nosotros también no podemos estar quietos mirando nomás la profanación del nombre del Eterno, que el Eterno lo reprueba. ¿Qué nos dice en Lamentaciones? Capítulo 1, versículo 6. Vamos a pedir al hermano Mario que nos dé lectura. En el libro de Lamentaciones nos está dando un reflejo de cómo se comportaron esos líderes al escuchar la sentencia que el Eterno está dando.
Lamentaciones capítulo 1, versículo 6. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura, sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pastos, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Amén. Y eso es lo que sucedió al pueblo de Israel. Aquellos príncipes que se les fue ordenado por el Eterno, pues ¿qué más hicieron? Agacharon la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos mismos estaban cometiendo ese error de desobediencia para desatar la furia del Eterno, en donde ya había desatado esa furia el Eterno, que en donde fue un varón, cortó con esa furia que es Fines, que en hebreo se conoce como Pinjas, en la cual es una sombra de Yeshua HaMashiach, que vino a cortar el pecado de todo el mundo. Así es que, hermanos, hoy es el momento de no estar agachados sobre cuando el pueblo está fornicando, está adulterando, está idolatrando. Es el momento de levantar la voz, de no agachar la cabeza. Vamos a entregar al micrófono al hermano Mario. Amén. Pues voy a leer el versículo 7 de Lamentaciones, que dice: Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Dice el versículo 8: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Bueno, el profeta Jeremías, en este cautiverio, pues le recuerda a su pueblo, le recuerda al pueblo de Dios que hay una razón para vivir situaciones desagradables. Hay una razón para que el Eterno se haga a un lado, y esa razón es la desobediencia, es el pecado. Usted recuerda cuando las veces en que el Eterno, a través de sus profetas, llama a su pueblo como un pueblo de dura cerviz. Es decir, el pueblo muchas veces no quiere bajar la cabeza delante del Creador, no quiere someterse al Creador, sino que es un pueblo obstinado, es un pueblo rebelde que ignora lo que el Creador ya les ha dicho y empieza a darse placer en los deleites de la carne, empieza a buscar las cosas que le contaminan, que le dañan. Porque eso sí, una característica del pecado es que causa mucho placer, esa sensación de disfrute, de deleite que el pecado causa, hace que muchas personas caigan en adicciones de este tipo. Sin embargo, la misma Biblia nos enseña que son placeres temporales, o sea que duran un tiempo. Y mientras mantengamos esta relación con el pecado, con el placer, con el deleite
carnal, no podemos tener una relación con Dios, porque este delito, este pecado se interpone entre nosotros y Dios. Y este varón, llamado en hebreo Pinjas, del cual ya nos habló un poquito nuestro hermano amado, hizo algo que muy pocos están dispuestos a hacer. Él tomó una lanza en sus manos. Dice el capítulo 25, versículo 6, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Este muchacho era el nieto del sacerdote Aarón, un hombre que la escritura dice que era varón. Al decir la escritura que era un varón, se refiere a él como un hombre varonil, un hombre que sabe muy bien cuál es su posición y tiene la valentía para hacer frente a sus problemas. Ese realmente es un varón, alguien que no va a dejar de hacer lo que le toca hacer. Siendo el nieto del sacerdote Aarón, entonces tomó una lanza en sus manos. Dice el texto que acabamos de leer, versículo 8, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Este versículo nos da a entender que este varón llamado Simri estaba en su tienda con una mujer madianita, con una mujer, dice aquí que era la hija de un gobernante de Madián, y estaban en su tienda fornicando, teniendo relaciones sexuales. Entonces Pinjas entró a la tienda y así como estaban en pleno acto de fornicación, él los agrede con la lanza y los atraviesa. Por eso el texto dice que a la mujer por su vientre, y así cesó la mortandad de Israel. Bueno, pues este varón tuvo las agallas de hacer lo que le corresponde hacer, y esta es una de las cosas de las cuales nosotros debemos aprender, porque no basta intentar hacer las cosas. Lo que es nuestro deber hacer, lo tenemos que hacer, no intentar, porque bien que sí sabemos lo que hay que hacer, pero muchas veces no lo hacemos por falta de agallas, como las tuvo este varón llamado Pinjas. Amén. Este mensaje no es para decir, no, aquel que está fornicando hay que darle muerte, sino que al contrario hay que señalar su pecado. Pinjas sacrificó, mató, atravesó con lanza a aquellos pecadores, pero porque tenía un linaje sacerdotal por Aarón. Vemos que en este versículo 6 del capítulo 25 del libro de Números hay muchas instrucciones para cada uno de nosotros. Dice
he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, y a sus hermanos y a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Muchos estaban clamando al Eterno sobre la pandemia que había en ese lugar, pero ese varón israelita se presentó descaradamente al pueblo de Israel y también, ¿por qué no?, frente a Moisés, cometiendo ese pecado. Moisés no hizo nada, porque tal vez su vida pasada de Moisés tuvo una mujer madianita, pero lo tuvo antes de que el Eterno le diera ese reglamento de que no mantuviera relaciones con madianitas o con moabitas. Y es por eso yo creo que este varón israelita se presentó ante el pueblo descaradamente. Al igual que hoy en la actualidad, se dice, muchos recuerdan la vida pasada de cada uno de nosotros, por decir, si algún pastor fue drogadicto, si algún pastor fue adúltero, pero al reconocer a Yeshua HaMashiach como su Salvador y entregarse por completo a Él, pues ya esas cosas viejas ya pasaron. Y es lo que le estaba sucediendo a aquel israelita que estaba descaradamente presente ante Moisés y al pueblo de Israel, tal vez reclamándole, diciendo, no, pues tú tienes una mujer madianita. Mas Moisés no respondió nada. Y ahí es cuando vemos, nos tachan a veces de que tú fuiste un idólatra y cómo ahora ya no, y cómo fuiste un borracho, pero eso es pasado, mas el futuro ya quedó sanado. Entregamos el micrófono al hermano Mario. Amén, pues en Éxodo 34 encontramos la advertencia que el Creador le da a su pueblo. El Eterno los prepara para que, porque sabe el Eterno los obstáculos que han de enfrentar, lo mismo que estamos haciendo hoy, lo mismo que estamos aprendiendo hoy. El Eterno nos está preparando. Si usted está escuchando este mensaje, es porque usted tiene que tener esa preparación, es porque todos debemos de tener esa preparación. En Éxodo 34 hay una advertencia que el Eterno da a su pueblo antes de ingresar a esa tierra que Él ha preparado para ellos. Y les dice de la siguiente manera, a partir del versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Fíjese lo que le dice en el versículo 13, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Bueno, pues esta es una advertencia clara acerca
de lo que el Eterno espera de su pueblo. El Eterno espera que nosotros nos mantengamos en integridad. El apóstol Pedro habla de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y el Eterno eso espera de nosotros, que nosotros mantengamos esa pureza, no mezclándonos con otro tipo de creencias, con otro tipo de doctrinas, con otro tipo de prácticas. Y hoy si tú te acercas y platicas con una persona que se considere religiosa, ni siquiera muchas veces se percata del tipo de doctrina que está llevando, ya que su doctrina se compone de diversas mezclas. Se ha tomado de diferentes culturas, de diferentes religiones, y se ha hecho una mezcla, lo cual lleva a la persona a no darse cuenta de que está cometiendo un error, porque está transgrediendo la palabra de Dios. Esta palabra, estas escrituras, el Eterno ha procurado que se mantengan lo más apegado a lo original, y a pesar de esto todavía encontramos textos que han sido modificados, que les han agregado cosas. Por eso es importante que nos mantengamos en el estudio de las escrituras, investigando, conociendo un poquito más a fondo del texto original, del contexto en el que se escribieron, porque esto nos permite observar y darnos cuenta de aquellos posibles errores que se están dando, aquel tipo de adoración que no le gusta al Eterno. Y nosotros hoy encontramos en nuestro diario vivir, encontramos ministerios de alabanza, predicadores, evangelistas, pastores, inclusive encontramos hasta apóstoles que en nada se apegan a lo que dicen las escrituras, sino que están actuando conforme a sus propias ideas, conforme a sus propios, como dice la escritura, conforme a sus propias concupiscencias. Entonces tenemos que estar preparados para poder encontrar, señalar el error, y eso es lo que al Eterno le agrada, que nosotros tengamos esa vista aguda, esa mirada aguda que nos permita o nos dé a nosotros las herramientas para poder señalar el error. Amén. Pues quiero orar por todos nuestros hermanos que nos están escuchando, y de ahí dejo el micrófono para que nuestro hermano concluya con el tema. Eterno y poderoso Abba, sabemos que enfrentamos obstáculos a diario. El mundo está plagado de cosas que nos incitan a lo malo, a la maldad, al pecado, y muchas veces caemos, muchas veces somos débiles y cometemos errores. Lo reconocemos y te lo confesamos a ti. Tú sabes por aquellas cosas por las que hemos pasado. Tu pueblo tiene deseos, tiene hambre, tiene sed de tu espíritu, de caminar conforme a tu verdad, conforme a tus instrucciones. Pero muchas veces por descuidos, por falta de conocimiento, por falta de amor hacia uno mismo, por falta de amor hacia nuestra familia, por falta de amor hacia ti, eterno Dios, muy fácilmente nos doblegamos y caemos en el error. Te fallamos a ti, cometemos pecados que tú no apruebas, que tú no quieres ver en nosotros. Te rogamos, Abba, que nos perdones, que nos ayudes a levantarnos en este día, que nos des esa oportunidad de comenzar a caminar de nueva cuenta, recobrar las fuerzas, mantener nuestra mirada en la meta, en el objetivo. Te rogamos, Abba, que tengas misericordia de nosotros, que alces tu rostro sobre nosotros, que pongas en nosotros paz, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado,
Yeshua el Mesías. Amén. Amén. Si obedeces el mandamiento, es porque estás demostrando el amor al Eterno. Hay veces que confundimos el amor a nuestra conveniencia. Decimos que amor es placer, mas no es así, es diferente. ¿Qué nos dice en el Deuteronomio capítulo 11, versículo 13? Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahweh vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Eso es el amor. No es un placer que se esfuma, sino al contrario. No debemos agarrar ese amor de Dios a nuestra conveniencia, porque también nosotros debemos amar a Dios. ¿Cómo? Demostrándole, obedeciendo sus estatutos y sus mandamientos. Así es que este tema de este programa sea de gran utilidad para cada uno. Le agradecemos al Eterno por darnos este espacio aquí en esta emisora para poder compartir su palabra. Así es que vamos a pedir al hermano Mario que nos despida y que nos invite a ver la invitación, que dé la invitación para hoy en la tarde. Amén, mis amados hermanos, pues estamos concluyendo este programa radial número 94, Sendas Antiguas, y siguiendo invitando a todos ustedes a que pues no dejen de escudriñar sus escrituras, y si quieren acompañarnos, hoy estaremos en la colonia 26 de septiembre a partir de las 5 de la tarde compartiendo la palabra del Dios eterno. Envíenos un mensaje al 951-113-3145 para que nosotros lo esperemos y participe con nosotros. 951-113-3145. Y pues recuerde que puede usted enviar una solicitud a nuestro hermano Amado Rodríguez Palacios para que no se pierda ninguna de estas transmisiones a través del Face. Así que bendiciones a todos ustedes, que el Eterno los guarde, los proteja en este inicio de semana, que esté con ustedes desde ahora y para siempre. Hasta pronto. Shalom. Shalom.